Adolf Hitler. ¿Cómo surgió este austríaco de los frentes para conquistar Alemania? ¿Cómo sembró la semilla del odio y la violencia para aniquilar a miles de personas? Hitler y los nazis expulsaron al poder de la ciencia y el conocimiento fuera de Alemania y cambiaron su curso para siempre, mientras arrastraban al mundo a una Segunda Guerra Mundial. El ascenso de los nazis. El ascenso de Hitler tiene lugar tras la trágica Primera Guerra Mundial. En Mein Kampf, Hitler escribe: «La Primera Guerra Mundial fue el suceso más sublime e inolvidable de mi existencia». Durante 4 años, el cabo Hitler es un mensajero entre trincheras que da órdenes a los soldados. Como otros soldados de la Primera Guerra Mundial, fue testigo de las tácticas brutales e inhumanas de aquel horrible conflicto. Hitler empieza a convertirse en un nacionalista fanático. En las trincheras, decide que un día se alzará por sus miserables compañeros. Es decir, se iniciará en política. Cuando la guerra llega a su fin, expulsan a muchos alemanes del frente y a muchos los convierten en prisioneros. Los soldados alemanes intentan conservar su dignidad cuando desfilan por las primeras ciudades francesas y belgas que estuvieron asolando durante 4 años. Hitler se obsesiona con la idea de que su ambición le llevará al poder político. Se niega a creer que su país perdió la guerra de forma justa e insiste en que los judíos habían apuñalado a Alemania por la espalda. Al final de la guerra, algunos alemanes están buscando un chivo expiatorio. Cuando Hitler vuelve de la Primera Guerra Mundial, Alemania está a punto de vivir una revolución. La joven república lidia con activistas marxistas que intentan tomar el poder. Hitler sirve al ejército. Se convierte en un informador y denuncia a camaradas de los que sospecha que son rojos. Arrestan y ejecutan a muchos hombres de su barracón. Sus oficiales superiores, cuyas obligaciones incluyen controlar que la población combata las ideas comunistas, toman nota de su fervor antirrevolucionario. Le proponen una misión a Hitler: la reeducación política de los soldados alemanes que han vuelto de la guerra y de los prisioneros de guerra. Su oficial al mando percibe lo siguiente: es un orador nato. Su fanatismo y populismo cautivan al receptor y le obligan a pensar igual que él. Ese verano, tras meses de discusión, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, sobre todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos, imponen unas condiciones de paz muy duras para Alemania. El Tratado de Versalles, que se firmó el 28 de junio de 1919, condena a Alemania a pagar unas inmensas reparaciones y provoca que el país se hunda en una crisis económica. Además de los 2 millones de hombres fallecidos en la Primera Guerra Mundial, les obligan a devolver territorios, y la población del país se reduce en un 10%.
También presencian la destrucción de sus submarinos. Barcos de guerra y fuerzas aéreas. Reducen el ejército alemán a 100.000 hombres. Los líderes del ejército envían a Hitler a Baviera para espiar a un grupo de extrema derecha que se convertirá en el partido nazi. Es la primera vez que graban a Hitler en una manifestación del Partido Obrero Alemán. Le atrae su fervor y se convierte en un agitador político a tiempo completo. En términos políticos, Baviera es de derechas, mientras que el poder en Berlín es de centro-izquierda y está dirigido por la República de Weimar, nombrada capital tras aprobar la Constitución. Hitler se ha convertido en un fanático bávaro y se opone a los líderes de la República de Alemania que aceptaron las duras condiciones del Tratado de Versalles. El ejército apoya la postura de Hitler en contra de los denominados ingenuos. Los veteranos de guerra enfadados se reúnen en las cervecerías de Múnich. Hitler ve que el antisemitismo es una estrategia efectiva para atraer a los militantes nacionalistas. Hitler exalta a los radicales de un pequeño grupo de extrema derecha. Se convierte en su líder y le compran un coche. Cambia el nombre del partido para atraer más a la gente y demostrar su postura anticapitalista. El Partido Obrero ahora se llamará el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, abreviado Nazi. Para proteger las reuniones, crea las tropas de asalto, las SA, una pequeña milicia que se convertirá en unidad de asalto personal. El radicalismo hace aumentar rápidamente el número de socios del partido nazi, de 2.000 a 20.000. Tiene éxito gracias a la ayuda de un sector racista, la sociedad Thule. Sus miembros financian un periódico que se convierte en el diario oficial del partido nazi con el título Völkischer Beobachter, el observador del pueblo. El antisemitismo de Hitler empieza a calar en la sociedad alemana. El dictador pone atención en las universidades y escribe: la ciencia, que una vez fue nuestro gran orgullo, hoy la enseñan hebreos. Es el presagio del ataque de Hitler a un grupo de la población judía con el respaldo de la sociedad Thule. Como táctica de supervivencia, algunos judíos intentan integrarse más en la sociedad alemana. Otros ciudadanos judíos, como Albert Einstein, advierten que alejarse de la identidad judía sería contraproducente para toda la población. ...11 de enero de 1923... Los alemanes, estupefactos, ven cómo los soldados franceses y belgas toman el control del Valle del Ruhr, una región de producción de acero y de minería de Alemania. Se desplazan a esta zona porque Alemania no puede pagar sus reparaciones de guerra, el gran precio que le hizo pagar el Tratado de Versalles. Los franceses y los belgas reciben pagos en forma de carbón. En consecuencia, el gobierno alemán ordena la resistencia pasiva, una huelga de los trabajadores ferroviarios y los mineros. Los franceses simplemente recolocan a los trabajadores. No les dejan carbón a los alemanes. La situación se empieza a poner muy tensa. En un desfile del 10 de marzo de 1923, asesinan a un oficial francés, al teniente Pierre Colpin. Al trasladar el féretro a su país por las calles, los oficiales franceses asaltan a todo aquel alemán que no se quite el sombrero.
Estas imágenes de provocación, grabadas para siempre, las utilizarán más adelante los nazis. En el invierno de 1923, Hitler denuncia la debilidad del gobierno que permite que los franceses traten a Alemania como si fuera una de sus colonias. Los alemanes pasan frío y hambre. Intentan recuperar el carbón de los franceses. La República de Weimar debe importar su carbón y pagar a los mineros en huelga. Estos inmensos gastos hacen que se empiecen a imprimir grandes cantidades de nuevos billetes. El marco se devalúa drásticamente. Un día los alemanes llegan a pagar 1.000 millones de marcos por un kilo de patatas, así como 460.000 millones por una barra de pan. En este caldo de cultivo de inflación y desempleo, la extrema derecha bávara se moviliza. Hitler consigue unir a los grupos de veteranos resentidos por la derrota. Planea un golpe de Estado, desfilar en Múnich y tomar el control de Berlín. Ordena a sus tropas que avancen para amenazar a las barricadas policiales. Los dos bandos están frente a frente, con Hitler con su gabardina blanca en el centro. Pero Hitler no estaba en el frente. Es un fotomontaje nazi para construir el mito del coraje de Hitler. En realidad se refugió tras su guardaespaldas, al que asesinan en el tiroteo. La policía abre fuego y acaba con el golpe de Estado de Hitler de 1923. Se prohíbe el partido nazi, arrestan a Hitler y lo encarcelan. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por participar en el golpe de Estado, está en la celda contigua. Es miembro de la Sociedad Thule. Se convertirá en el secretario de Hitler y en uno de sus mayores cómplices. Con la ayuda de Hess, Hitler compone rápidamente un primer boceto de su manifiesto. Quiere titular el libro 4 años y medio de lucha contra mentiras, necedades y cobardías. Pero le dijeron que aquel título era muy largo y lo cambió a Mein Kampf, mi lucha. Pese a su farragosa prosa, el libro contiene la visión del mundo de Hitler y los nazis lo considerarán su nueva Biblia. Habla violentamente sobre la lucha de la raza suprema, la raza germánica aria, de gente alta y rubia. Aplasta a Francia y a los judíos que, según Hitler, ni siquiera son especies humanas. En aquella época, muchos lectores califican el libro de locura máxima. Si miramos hacia atrás, quizá debería haber sido tomado más en serio, ya que fue el motivo por el cual murieron unos 50 millones de personas. Cuando salió de prisión, Hitler se da cuenta de que es famoso y se aprovecha de esa condición durante el resto de su vida. Berlín, 1925. La prohibición de la existencia del partido nazi se ha acabado porque ya no se les considera peligrosos. El comandante de guerra, Marshal von Hindenburg, es ahora el presidente. Vuelve a organizar al ejército y unifica a los conservadores, lo que preocupa a las izquierdas y al resto de Europa. Hitler está al acecho. El partido nazi consigue extender su ideología por toda Alemania y sus miembros llegan a los 170.000.
Hitler transforma a sus tropas de asalto en un ejército despiadado y listo para seguir sus órdenes. Su nuevo uniforme es a partir del cual les ponen el nombre de camisas pardas. El uniforme de la SA lo diseña un equipo selecto de diseñadores alemanes. Entre ellos estaba el diseñador de Stuttgart, Hugo Boss, que lo anuncia en sus campañas publicitarias. Hugo Boss, miembro del partido nazi, también diseñará los terroríficos uniformes negros de las SS, la nueva unidad de protección de Hitler, así como los uniformes de juventud del dictador. La campaña carísima la financian los miembros de base del partido nazi y los simpatizantes ricos, como el magnate del acero Fritz Thyssen, que prepara sus plantas de acero para forjar nuevas armas. Entre los seguidores de Hitler también está Henry Ford, el fabricante de automóviles más grande del mundo. Establece una relación a largo plazo con Hitler y los nazis. Así es como los nazis se podían permitir sus grandes congresos del partido y operaciones de propaganda creadas para influir en la opinión pública y atraer a sus seguidores. Las pancartas nazis ruegan: Deutschland erwache, despierta Alemania. Por toda Alemania, las tropas de asalto de Hitler reparten el odio en las calles, sobre todo en los barrios judíos de las grandes ciudades. Mientras que muchos alemanes siguen creyendo que es una sociedad pacífica, Stefan Zweig presencia el nacimiento de la violencia y escribe lo siguiente: era el método de los fascistas, pero al estilo alemán, llevado a cabo con precisión militar. Tras el sonido de un silbato, las SA saltaban de sus camiones a la velocidad de la luz, pegaban a la gente con una porra y al oír un segundo silbato volvían a sus camiones y huían tan rápido como podían. Pero la intimidación y el terror producen escasos resultados. En las elecciones de Alemania de 1928, los nazis solo obtienen un 2,6% de participación, menos de 1 millón de votos. Aunque en el Parlamento alemán en Berlín, aquel 2,6% de votos, sobre todo de las áreas rurales, se traduce en 12 nuevos diputados nazis. Vestidos con sus uniformes de las SA, crean un gran impacto. Joseph Goebbels hace su entrada triunfal en la escena política. Es el maestro de la propaganda y un antisemita obsesivo que se convierte en uno de los cómplices más devoto y fanático de Hitler. Afirmó: hemos entrado en el Parlamento como lobos en un redil de ovejas. Por desgracia, ni la población ni los diputados entendieron el significado de aquella declaración. La visión pública general de los nazis aparece en el diario Der Frankfurter Zeitung. Hitler no tiene ideas ni pensamientos coherentes. Hitler es un loco muy peligroso. Alemania no está preocupada. Sería una gran catástrofe que Hitler tuviera algún futuro en política. Según el historiador Ian Kershaw, sin la Gran Depresión, sin la crisis de 1929, sin la desintegración de la burguesía, los liberales y los conservadores, Hitler habría sido un caso de locura en el ámbito político. Pero Hitler no abandonó su misión.
Nuremberg 1929. El Congreso del Partido Nazi marca el inicio real de lo que se ha denominado el irresistible alzamiento de Adolf Hitler. La crisis económica devastadora que ha empezado en Estados Unidos está causando estragos en todo el mundo, sobre todo en Alemania. Una tras otra, las fábricas cierran sus puertas y 6 millones de personas están desempleadas. Por desesperación, muchos alemanes se hacen del partido nazi. El país está más desesperado que nunca por encontrar un chivo expiatorio. Los alemanes culpan a los pacifistas que aceptaron rendirse en 1918, pero las víctimas reales son los judíos. El científico Albert Einstein escribió: "Son un objetivo de resentimiento instintivo porque son una tribu diferente". Hitler provoca desorden mientras que afirma que es el único hombre capaz de acabar con el mismo. Es chantaje político y resulta ser efectivo. En un solo año domina la extrema derecha de Alemania. Alemania es un lugar hostil para un internacionalista, pacifista y judío intelectual. Einstein empieza a recibir amenazas de muerte de los nazis, por cuya cabeza ofrecerán una recompensa. La legislatura del presidente Hindenburg está llegando a su fin y Hitler es uno de los candidatos para sustituirle. Menos de 10 años tras su paso por prisión, Hitler está a punto de convertirse en presidente de Alemania. Los alemanes son testigos de una campaña de carteles muy intensa. El jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, despliega una campaña electoral ultramoderna utilizando avionetas. Es la primera vez que se hace en Europa. Hitler recorre unas 100 ciudades alemanas donde puede medir su popularidad. Goebbels se inventa el eslogan "El Führer sobre Alemania". Una semana antes de las elecciones presidenciales, Hitler reúne a 100.000 berlineses cansados de los partidos tradicionales que parecen incapaces de hacer frente a la crisis económica. Con este discurso pseudosocial, Hitler se convierte en un serio candidato para la presidencia. La prensa se aprovecha al máximo. Las derechas lo ven como un aventurero político. Las izquierdas insultan más a su persona. Describen a Hitler como un impostor medio loco y homosexual, un charlatán banal y un hombre duro, en realidad blandengue, con una fusta de piel de rinoceronte. 10 de abril de 1932. Se anuncia el veredicto. Hitler no será presidente. 13 millones de alemanes le votaron, un tercio del electorado. Es muchísimo, pero no suficiente. Pero Hindenburg, que ha sido reelegido gracias a los socialdemócratas, no quiere depender de ellos. Así que acepta repetir las elecciones. Hitler sigue con su irresistible alzamiento y vuelve a hacer campaña.
dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. En su campaña de 1932, el primer partido al que quiere eliminar Hitler es al comunista. Ordena la misión a sus tropas de asalto. Ahora son unos 400.000 hombres, se lo financian todo y se pagan sus propios uniformes y equipos. Julio de 1932. Las campañas de las elecciones de verano en Alemania son violentas. Las tropas de asalto nazis, con la complicidad de la policía, provocan batallas callejeras con el Partido Comunista. Asesinan a muchos comunistas, hieren a otros cientos. Muchos alemanes, cansados del desorden y la falta de poder del gobierno, aceptan los actos violentos de los nazis. El resultado son 230 nazis elegidos para el Parlamento. Hitler es el presidente del partido político más poderoso del país. Tiene el poder por primera vez. Pero la euforia se convierte rápidamente en decepción. El presidente Hindenburg se niega a nombrar a Hitler canciller o jefe del gobierno. Hindenburg le dice a Hitler: ante Dios, mi conciencia y la patria, no puedo concederle el poder a un partido tan intolerante como el suyo. Pero 3 meses más tarde, Hindenburg todavía no consigue una mayoría y, muy a su pesar, nombra a Hitler canciller de Alemania. Una vez que Hitler llega al poder, el gobierno conservador cree que puede controlarlo. El antiguo canciller von Papen convence a Hindenburg de hacer el nombramiento. Comete un error que pagará caro cuando le dice a su compañero parlamentario Alfred Hugenberg: Hitler es nuestro hombre. Y Hugenberg responde: lo vigilaremos. Aquel 30 de enero de 1933, en Berlín y todas las grandes ciudades alemanas, Goebbels organiza un desfile con antorchas con el grupo veterano de los cascos de acero, las SS, y las famosas tropas de asalto, las SA. Goebbels afirma que 1 millón de personas participaron en el desfile, pero el agregado militar británico calcula que fueron menos de 15.000 a los que Goebbels hizo caminar en círculos durante horas. Hitler, en la Cancillería, recibe un tributo desatado. Goebbels concluye: es como un cuento de hadas. Febrero de 1933. Con 200 comunistas y socialdemócratas en el Parlamento, el primer paso de Hitler es disolver el Parlamento y proponer nuevas elecciones. Goebbels quiere aclarar las bases a los votantes del partido nazi y les vuelve a explicar lo fundamental: el antisemitismo y la brutalidad. Dos semanas más tarde, en Berlín, el Gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, es incendiado de noche. Poco queda en pie del poderoso símbolo de la democracia alemana.
La investigación que lleva a cabo la policía por orden de Hermann Göring acusa a un comunista holandés de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de haber provocado el incendio. Lo declaran culpable y lo ejecutan en la guillotina. Todavía hay quien duda sobre el autor del incendio. Lo que está claro es quién se aprovechó más del mismo: los nazis. Hitler y Göring avivan el fantasma de un complot de los rojos. Göring ha detenido a 4.000 comunistas, incluidos líderes parlamentarios comunistas. Los envían a los campos de concentración de Oranienburg, cerca de Berlín, y Dachau, cerca de Múnich, que acaban de construir los nazis. Durante los primeros meses del régimen, el número de presos políticos aumenta con rapidez. Hitler utiliza su cargo de canciller para llenar el parlamento de nazis y destruir la democracia parlamentaria y constitucional. La mayoría de los comunistas ha acabado en campos de concentración. Los 94 socialdemócratas que todavía siguen presentes piden coraje para votar contra Hitler, pero también los detienen y los envían a los campos o les fuerzan a huir del país. 441 miembros de la extrema derecha, hasta los del centro católico, escuchan los largos y farragosos discursos de Hitler con la intención de embaucar al pueblo. Como siempre, promete el fin del desempleo, el apoyo a los campesinos, el respeto a la ley y, sobre todo, promete la paz. La Asamblea vota su propia desaparición y garantiza el poder absoluto a Hitler durante 4 años. El presidente Hindenburg ya no puede impugnar las decisiones del canciller. Hitler se hace canciller y presidente a la vez. En la primavera de 1933 hay una gran preocupación de que Adolf Hitler, cuyo poder se basa en el antisemitismo, ahora dirija una de las naciones más industrializadas del mundo. En todo el mundo, las manifestaciones en contra de Hitler, como esta en Nueva York, protestan en contra de las barbaridades que predica, su antiintelectualismo y su antisemitismo. Proponen un boicot mundial a productos alemanes. Para disuadirlos, Hitler ordena un boicot de un día a las tiendas de judíos en Alemania. Es su forma de amenazarlos. Los judíos de Alemania ven pancartas que cuelgan las tropas de asalto que rezan: ni un céntimo para el capitalismo judío. Compra productos alemanes. O los judíos son la causa de nuestra crisis. El antisemitismo se extiende a las universidades. El nazismo convierte a los jóvenes en contra de la cultura e impone una ideología sectaria e intolerante que los llevará a quemar libros. Con la ayuda de niños de colegio y dirigidos por las tropas de asalto en todo el país, recopilan obras de bibliotecas, librerías y editoriales que reflejan lo que Hitler denominaba un espíritu antigermánico. Ponen en la lista negra a cientos de autores, incluido a Karl Marx y Sigmund Freud, porque son judíos, comunistas, feministas o simplemente modernos. Condenan a miles de libros. Destruyen cientos de miles de copias para asegurarse de que esos libros nunca se leerán. Las tropas de asalto preparan las piras. En una emisión de radio en la Plaza de la Ópera de Berlín, Goebbels lee el discurso de la Misa Negra para la ceremonia de la Edad de las Tinieblas. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch
wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. El líder socialista francés Léon Blum escribió: lo que se necesitaba en Alemania era que los comunistas y los socialdemócratas lucharan juntos. Pero los socialdemócratas no querían, y Moscú les había dado órdenes a los comunistas que no se aliaran con los socialdemócratas, descritos como socio-traidores. Las órdenes suicidas de Stalin son un regalo para Hitler. Hitler suprime todos los sindicatos. El 4 de julio de 1933 y legaliza el Partido Socialdemócrata. Los alemanes, por su lado, pueden irse de vacaciones. Desde este momento, el partido nazi es el único partido legal. Sus eslóganes antisemitas no parecen preocupar a muchos. Les es indiferente el destino fatal de sus compatriotas judíos, que después de todo son unos 500.000, menos del 1% de la población. La mitad de los alemanes judíos consiguen emigrar a otros países. Los más pobres se quedan atrapados en Alemania. Los deportarán a guetos del este y luego los exterminarán en los campos. En el verano de 1933, la mayoría de los alemanes aceptan el régimen totalitario de Adolf Hitler. Pero todavía no es el líder supremo e indiscutible. Para conseguirlo debe seguir embaucando a las masas con formas de propaganda mucho más efectivas. Hitler se da cuenta de que necesita más que el apoyo popular. Necesita que el ejército también lo respalde. Hitler viaja para observar las maniobras del ejército alemán, limitado por el Tratado de Versalles a 100.000 hombres. Son menos, pero están mejor entrenados. Hitler sabe que para financiar la guerra necesita generales, almirantes, oficiales competentes y especialistas entrenados. Siempre ha prometido liberar al ejército de las restricciones de Versalles y restaurar su fortaleza armamentística. Pero los generales quieren algo más. Quieren deshacerse del comandante Ernst Rand y sus tropas de asalto que podrían sustituir al ejército. Critican a Rand por tener aires de grandeza. Le roba protagonismo a Hitler. Han sido compañeros de lucha durante 15 años, pero la decisión de Hitler es firme. Eliminar a Rand con el pretexto de que ha planeado un golpe de Estado. Hitler escoge a los ejecutores. Himmler, oficial de las SS. Heydrich, oficial de la Gestapo. Sepp Dietrich, un antiguo general que dirige la guardia personal del Führer. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, un periodo al que Hitler denominó la Noche de los Cuchillos Largos, las SS asesinan a Rand y a otros cientos de potenciales contrincantes y testigos del pasado de Hitler. Se ensañan con unas 200 personas.
Con el asesinato de su comandante, la multitud de tropas de asalto fanáticas pierden su punto de referencia y tan solo les queda obedecer órdenes. Hitler está solo en la cúspide de la pirámide. Y lleva a cabo una ambiciosa campaña para demostrar al mundo cómo su régimen nacionalsocialista mejorará la vida de los alemanes. Conseguirá que el empleo vuelva a aumentar y lo premiará con cruceros transoceánicos exóticos y otras gratificaciones de ocio y diversión previamente reservadas para las clases más privilegiadas. Se embarcará en la construcción de la autopista alemana, la primera de alta velocidad en todo el mundo. Pero también pondrá en práctica su agenda más pérfida y obviará las leyes raciales de Nuremberg contra los judíos. Quemará sinagogas en el pogrom de la Noche de los Cristales Rotos, un preludio de la solución final. Violará el Tratado de Versalles al volver a ocupar zonas desmilitarizadas desde 1919. La debilidad que se mostró por la falta de reacción de Francia o Inglaterra provocará que Mussolini se acerque más a Hitler y le permitirá que se anexione con Austria, un paso hacia lo que este último denominó su misión para integrar a todas las personas de habla alemana en una gran Alemania. Los que se oponen al régimen huyen, si pueden, hacia donde pueden, sobre todo a Francia, donde luego la ocupación nazi les atrapará y acabarán siendo entregados. Los científicos y académicos judíos tienen prohibido trabajar en la universidad. Entre ellos 14 premios Nobel y 26 profesores de física en Alemania. Hitler declara: si la destitución de científicos judíos significa la aniquilación de la ciencia alemana contemporánea, entonces estaremos sin ciencia unos años. De este modo, Hitler sella su destino. Los científicos exiliados ayudarán a los aliados a ganar la carrera contra Alemania para crear la bomba atómica. Los alemanes, embaucados con discursos arrogantes y manifestaciones milimétricamente coreografiadas, perderán la noción de la realidad. Hitler, envenenado de poder, conducirá a Alemania y al resto del mundo a una larga e infernal pesadilla que provocará la aniquilación de más de 50 millones de personas.